Imagina descubrir que, en pleno siglo XXI, millones de personas siguen creyendo que las enfermedades son castigos espirituales, que los objetos comunes tienen poderes mágicos y que la moralidad depende de la aprobación de un ser invisible que observa cada uno de tus pensamientos. Si esto fuera una película de ficción, se clasificaría como una comedia absurda, pero no es ficción, es el mundo real. Y en este vídeo vamos a exponer las creencias religiosas más irracionales que sobreviven hasta hoy, no como metáforas culturales, sino como verdades absolutas que guían las leyes, las relaciones e incluso las decisiones médicas. Y antes de que alguien diga que no importa en qué crea cada uno, dejemos claro que estas creencias moldean las políticas públicas, restringen las libertades individuales y dictan lo que se puede o no se puede enseñar en las escuelas. No estamos hablando de preferencias personales, sino de ideologías que se infiltran en la vida de quienes ni siquiera creen en ellas. La propuesta aquí no es burlarse, sino revelar cuánto las ideas arcaicas aún determinan el presente. Mucha gente imagina que la religiosidad irracional pertenece solo al pasado, como adorar al sol, sacrificar animales o creer que los truenos eran mensajes divinos. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente hemos evolucionado? ¿O solo hemos cambiado los mitos antiguos por versiones más sofisticadas del mismo pensamiento mágico? Quizás la única diferencia entre hoy y hace miles de años sea el escenario. Los templos han sido sustituidos por estadios abarrotados, los profetas se han convertido en celebridades y los milagros ahora se transmiten en alta definición. Y si vamos más allá de la superficie, nos damos cuenta de que lo que asusta no es la creencia en sí, sino su inmunidad a la crítica. Cualquier idea que no pueda ser cuestionada, contestada o revisada se vuelve peligrosa, especialmente cuando influye en los gobiernos, la educación y la justicia. La sociedad progresa cuando pone a prueba las ideas, no cuando las protege de la evidencia por miedo a ofender. Y lo más intrigante, muchas de estas creencias siguen vivas no porque tengan sentido, sino porque se han normalizado hasta el punto de parecer naturales. Cuanto más antiguas, más sagradas parecen. Y esto nos lleva a un problema aún mayor. ¿No será que lo que llamamos fe no es más que una tradición reforzada por el miedo? Hay quienes creen, literalmente, que ciertos objetos tienen una protección espiritual automática: pulseras, tejidos, metales, cuentas, papeles escritos, amuletos bendecidos, no como símbolos o recuerdos sentimentales, sino como dispositivos sobrenaturales capaces de repeler enfermedades, alejar accidentes, atraer prosperidad y transformar el destino. La lógica desaparece y el objeto se convierte en un escudo místico contra la mala suerte. Si alguien dijera que un llavero puede alterar su salud, nos reiríamos, pero llámelo sagrado y de repente gana legitimidad. Otros viven convencidos de que ciertos alimentos están prohibidos no por motivos de higiene, alergia o salud, sino porque ofenden a una entidad superior, como si el universo tuviera un manual de etiqueta gastronómica. Y lo más irónico, muchas de estas reglas se escribieron cuando no existía el saneamiento, la refrigeración o los microscopios, pero aún determinan los menús y los hábitos de consumo en países enteros. La idea no es la supervivencia, es la sumisión conductual disfrazada de espiritualidad. También hay grupos que creen que ciertos períodos biológicos naturales, como la menstruación, el nacimiento o el duelo, no son fenómenos fisiológicos, sino contaminaciones espirituales. Mujeres alejadas de los templos, rituales prohibidos, cuidados básicos denegados. No porque exista evidencia científica, sino porque los cuerpos son tratados como fallos divinos andantes. Cuando lo sagrado define quién puede existir en los espacios públicos, el problema deja de ser religioso y pasa a ser político. Y lo más curioso es observar cómo estas creencias resisten precisamente porque tienen un peso emocional.
Las personas prefieren mantener una creencia ilógica antes que admitir que han vivido décadas siguiendo normas inventadas. La creencia se convierte en identidad. Abandonar la creencia se convierte en perderse a uno mismo. Y cuando las emociones moldean las verdades, la racionalidad se convierte en enemiga. Si alguna vez te has dado cuenta de lo irracionales que son algunas de estas creencias, comenta aquí. Las ideas antiguas no justifican los comportamientos actuales. Quiero ver cuántas personas piensan así. Aún hoy, hay quienes creen que las tragedias naturales, inundaciones, terremotos, epidemias, no son fenómenos climáticos ni consecuencias de decisiones humanas, sino mensajes divinos enviados como castigo colectivo. No importa si el desastre afecta a niños, ancianos o inocentes, la lógica detrás de estas narrativas nunca se cuestiona. La naturaleza se convierte en una herramienta de moralidad selectiva y la culpa se utiliza como mecanismo de control social. En lugar de prevenir desastres, se busca complacer a entidades invisibles. Otros creen que la curación de las enfermedades depende más de los rituales, las oraciones y las intervenciones espirituales que de la medicina. Las personas dejan de operarse, rechazan las vacunas, abandonan los tratamientos y confían en que la fe decidirá el resultado. Cuando esto falla, la explicación nunca es un fallo del método, sino un fallo de la víctima. La persona muere porque no creyó lo suficiente. La creencia permanece intacta. La realidad se descarta. Y si lo observamos detenidamente, la religión no solo ofrece respuestas falsas, sino que sustituye las preguntas. Cuando alguien cree que la enfermedad es un castigo, que la curación es un milagro, y que el dolor es una prueba espiritual, el sufrimiento se convierte en una herramienta pedagógica divina, y cualquier intento de intervención humana parece un acto de rebeldía contra el orden superior. Es irónico darse cuenta de que culturas enteras rechazan los avances científicos en nombre de textos escritos antes de que existieran el microscopio, la anestesia o la anatomía humana. Hubo épocas en las que creer en estos mitos era comprensible. Hoy en día, con acceso a la información en segundos, se convierte en una elección activa por la ignorancia. Pero quizás el punto más inquietante sea otro, cuando las creencias sobrenaturales definen las políticas de salud pública. Quien sufre no es solo el devoto, sino toda la sociedad, que tiene que lidiar con retrocesos evitables. Hay creencias que van más allá de la superstición y afectan directamente a la autonomía del cuerpo humano. Hay religiones que defienden las mutilaciones físicas como forma de purificación, pacto o devoción, no simbólicamente, sino literalmente. Cortes permanentes en el cuerpo, a menudo sin consentimiento, realizados en niños que ni siquiera comprenden lo que se les está haciendo. En cualquier otro contexto se clasificaría como abuso, violación o tortura. Llamado tradición, se convierte en sagrado. Otras doctrinas van aún más lejos y afirman que la sexualidad humana debe ser reprimida, no por ética, consentimiento o respeto, sino porque el deseo se considera un pecado en sí mismo. El cuerpo se convierte en enemigo del alma. La moralidad deja de ser comportamiento y pasa a ser vigilancia interna. Las personas crecen creyendo que sentir es malo, que el placer es vergonzoso, que amar a quien se ama debe justificarse. No hay espacio para la autonomía. Todo es negociación con un supervisor invisible. Y mientras las narrativas religiosas dictan lo que se puede o no se puede hacer con el cuerpo, surgen leyes que legitiman estas creencias. Las relaciones consensuadas son condenadas. Los abusos son absueltos si encajan en el dogma. En comunidades ultrarreligiosas, la violencia se reescribe como moralidad, y las víctimas se sacrifican para preservar la reputación espiritual. Lo más extraño es darse cuenta de cómo estas ideas se perpetúan incluso cuando generan un sufrimiento explícito. No importa si hay traumas, depresión, suicidio, violencia doméstica, el dogma habla más alto que el dolor real de las personas. La creencia no se evalúa por el resultado,
sino por la obediencia. Y esto plantea una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Cuántas de las normas sociales que seguimos hoy en día existen solo porque alguien, hace siglos, decidió que el dolor humano complacía a un ser invisible? Algunas creencias religiosas siguen moldeando las leyes y los sistemas de justicia como si los textos antiguos fueran constituciones universales. En ciertos países, las mujeres no pueden trabajar, viajar o decidir sobre su propio cuerpo sin la autorización de un hombre porque una doctrina espiritual afirma que son propiedad, no individuos. No importa el contexto cultural moderno, la religión funciona como argumento definitivo. Si está en los textos, se convierte en ley. Los derechos son sustituidos por mandamientos. Hay sistemas religiosos que justifican jerarquías sociales rígidas, basadas en el nacimiento, no en el mérito. Las personas son tratadas como impuras desde el primer día de vida, no por algo que hayan hecho, sino por lo que son. Esto produce castas invisibles, ciudadanías condicionales y violencias estructuradas. Todo ello legitimado por la creencia de que la desigualdad es designada por fuerzas divinas. La injusticia deja de ser un error humano y pasa a ser orden natural. Y no se trata solo de la restricción de derechos. La religión influye en la economía, las elecciones electorales e incluso las alianzas internacionales. Los gobiernos justifican guerras, censuras y persecuciones en nombre de entidades que no pueden ser cuestionadas porque no están físicamente presentes. Los líderes políticos se esconden detrás de la fe porque el dogma es una herramienta poderosa. Elimina el debate. Quien discrepa deja de ser opositor y se convierte en enemigo espiritual. Lo más preocupante es que estas ideas no sobreviven aisladas dentro de los templos, se infiltran en escuelas, empresas, tribunales y medios de comunicación. Incluso quienes rechazan la religión acaban subordinados a las reglas de quienes creen en ella. La creencia que debería ser personal se convierte en colectiva sin consentimiento. Y la gran pregunta sigue siendo, si una ley existe solo porque alguien interpretó un texto como voluntad divina, ¿sirve a la justicia o a la tradición? Hay creencias que no solo moldean el comportamiento, sino que reescriben la historia misma. Millones creen que el universo tiene pocos miles de años, que todos los seres vivos surgieron simultáneamente y que los fósiles son pruebas divinas para medir la fe. No porque haya pruebas que respalden esta visión, sino porque admitir lo contrario significaría reconocer que los libros sagrados pueden estar equivocados, y para muchos es preferible distorsionar el mundo que revisar la creencia. Otras doctrinas afirman que los acontecimientos descritos en los textos religiosos no son metáforas, sino predicciones literales del futuro. Las personas interpretan las crisis políticas, las epidemias y la tecnología como señales del fin de los tiempos. No estudian las causas, buscan profecías, y cuando se ve el mundo como una cuenta atrás para el apocalipsis, construir el futuro deja de ser una prioridad. Preservar el planeta parece inútil si todo está a punto de acabar por intervención divina. Esto se vuelve aún más peligroso cuando las creencias sobrenaturales justifican la violencia. Hay grupos que creen que morir en una batalla espiritual garantiza una recompensa eterna, que matar al enemigo es un deber sagrado, que la vida humana es solo una prueba para obtener recompensas después de la muerte. La crueldad deja de ser inmoral y se convierte en virtuosa cuando se realiza con motivación religiosa. Y lo más inquietante es darse cuenta de que cuanto más improbable es la creencia, más devoto parece el seguidor. La aceptación de lo absurdo se convierte en prueba de fe. El pensamiento crítico se redefine como rebelión. La duda se trata como una amenaza existencial. Se enseña a las personas a desconfiar de su propio razonamiento para preservar narrativas sagradas que no pueden sostenerse sin protección emocional.
Si todo esto sigue ocurriendo hoy en día, debemos preguntarnos, ¿acaso el problema no es creer en algo, sino creer que pensar es un pecado? ¿Quieres exponer esto? Comenta aquí. La razón no es enemiga de la espiritualidad, es enemiga de la manipulación. También existe la creencia de que el sufrimiento voluntario es una forma de pureza espiritual. Las personas se autoflagelan en público, cargan pesos enormes, caminan kilómetros descalzas o se someten a dolor físico como demostración de fe. No se trata de una metáfora sobre la disciplina o la resiliencia, sino de un ritual literal, donde el dolor se traduce en moneda espiritual. En cualquier otro contexto, ver a alguien hiriéndose deliberadamente sería una señal de trauma, violencia emocional o trastorno psicológico. Pero cuando se hace en nombre de la religión, se convierte en un espectáculo sagrado. En muchos lugares, las peregrinaciones gigantescas se tratan como formas de absolución moral. Cuanto más largo y agotador es el viaje, más limpia queda el alma. Caminar se convierte en penitencia, no en una búsqueda cultural o introspectiva. Las personas hipotecan sus casas, venden sus bienes y arriesgan su propia salud para participar en recorridos que, supuestamente, reescriben el destino. La fe se convierte en logística. También existen rituales basados en objetos considerados reliquias, fragmentos de huesos, trozos de tela, gotas de aceite, mechones de pelo, todos ellos atribuidos a figuras históricas sin ninguna verificación factual. La creencia en el objeto es más importante que su origen. Los documentos son menos relevantes que las historias repetidas durante siglos. Sin la etiqueta religiosa, serían solo piezas sin valor en anticuarios polvorientos. Con la etiqueta sagrado, se convierten en artefactos con cola de espera y control de acceso. Lo curioso es que pocas personas se detienen a preguntarse, si un objeto realmente tuviera poderes sobrenaturales, ¿por qué nunca resiste un análisis imparcial? Lo sagrado exige reverencia, pero evita la evidencia. Después de todo, probar siempre es más arriesgado que creer. Y tal vez la cuestión no sea si estos objetos tienen poder, sino por qué tanta gente necesita que lo tengan. ¿Qué es más aterrador? ¿La existencia del milagro o la necesidad desesperada de creer en él? Algunas creencias religiosas extienden su influencia más allá de la vida, asumiendo el control incluso sobre los muertos. Hay grupos que realizan rituales para alterar retroactivamente el destino espiritual de sus antepasados. Las personas fallecidas adquieren nuevas creencias, nuevos caminos espirituales y, en algunos casos, nuevos salvadores sin su consentimiento. Esto se trata como heroísmo espiritual, no como una invasión póstuma. Si alguien hackeara el perfil de un muerto para cambiar su biografía, sería un delito, pero cuando el hackeo es metafísico, es motivo de celebración. También hay doctrinas que dicen que la vida después de la muerte depende de unas últimas palabras específicas pronunciadas en el momento exacto de la muerte. La trayectoria moral de toda una vida puede ignorarse si se dice la contraseña espiritual correcta al final. La ética se convierte en burocracia celestial. El arrepentimiento se convierte en un atajo moral. Toda una existencia puede ser absuelta por un ritual final, siempre que se memoricen las frases correctas. No importa la vida que se haya vivido, lo que importa es el protocolo. Hay religiones que establecen reglas específicas sobre el destino físico del cuerpo, la dirección del entierro, la rapidez del funeral, quién puede tocar el cuerpo, qué tela puede envolverlo. No por cuestiones sanitarias, sino por cosmologías espirituales. Hasta los cadáveres tienen deberes. Una persona puede pasar toda su vida rechazando la religión y aún así morir bajo sus rituales, porque sus familiares creen que la tradición es más importante que la voluntad individual. Lo más inquietante es el contraste. Las personas luchan por la libertad en vida, pero ni siquiera pueden garantizar la autonomía en la muerte. La religión, que en teoría debería consolar, se convierte en un tutor eterno, gestionando el cuerpo antes y después de la conciencia.
Y esto nos lleva a una pregunta que genera incomodidad. Si ni siquiera la muerte pone fin a la dominación espiritual, ¿la creencia religiosa se trata realmente de trascendencia o de posesión? En algunas culturas profundamente religiosas, el comportamiento moral no se mide por las consecuencias reales de las acciones, sino por la obediencia a reglas espirituales arbitrarias. No importa si una actitud genera sufrimiento, violencia, abuso o desigualdad, si está alineada con el dogma, se considera virtuosa. Y al mismo tiempo, las acciones bondadosas que no tienen respaldo religioso se consideran insuficientes o incluso pecaminosas. La bondad pierde su esencia y se convierte en un manual de conducta sancionado por autoridades invisibles. Este pensamiento crea una paradoja moral. Las personas creen que pueden causar daño, explotar, mentir y humillar, siempre y cuando luego realicen rituales específicos, se confiesen o asuman penitencias prescritas. La responsabilidad deja de ser un compromiso con el otro y se convierte en una negociación espiritual. La ética se transforma en economía metafísica, donde los pecados son monedas y el perdón es una transacción. En consecuencia, la moralidad deja de ser una construcción social basada en la empatía y se convierte en un juego de reglas con contabilidad celestial. Y cuando la regla sustituye a la conciencia, las atrocidades pueden justificarse fácilmente. Las guerras, la intolerancia, el borrado cultural y las persecuciones ganan legitimidad cuando reciben el sello religioso. Lo más irónico es que muchos defienden que sin religión no existiría la moralidad. Pero los países con menor religiosidad tienden a presentar mayores índices de bienestar social, igualdad y seguridad. La moral no nace del miedo al castigo, sino de la capacidad de reconocer al otro como igual. Y, si lo analizamos con frialdad, nos damos cuenta de que la religión no inventó la ética, solo secuestró el concepto y lo vendió de nuevo como una virtud exclusiva. Otro aspecto alarmante es la infantilización intelectual, promovida por los sistemas religiosos que desalientan el cuestionamiento. Las personas pasan la vida aprendiendo a desconfiar de fuentes externas, a rechazar la ciencia, a ignorar los datos y a temer las ideas divergentes. La duda se presenta como una debilidad moral, no como una herramienta de aprendizaje. La fe se convierte en la respuesta estándar a preguntas que requerirían investigación, y la curiosidad, elemento central del progreso humano, se convierte en transgresión espiritual. Este condicionamiento crea adultos incapaces de sostener opiniones propias sin el respaldo de las autoridades religiosas. La crítica interna desaparece, dando lugar a un eco psicológico en el que cada respuesta ya está preescrita. El individuo no piensa, repite, no analiza, obedece. Y cuanto menos cuestiona, más espiritual se vuelve a los ojos de la comunidad. La humildad espiritual, en este contexto, se convierte en sumisión intelectual. Este tipo de creencia hace que las personas sean vulnerables a la manipulación política, emocional y económica. Cuando los líderes religiosos asumen el papel de guardianes de la verdad absoluta, cualquier desacuerdo se trata como una amenaza existencial. Pensar diferente deja de ser una divergencia ética y se convierte en un pecado público. La fe deja de ser una elección personal y se convierte en un método de control social. Y lo más preocupante es que, para muchos, esta estructura parece natural, como si obedecer sin reflexionar fuera un signo de madurez espiritual y no de condicionamiento psicológico. Cuando la religión se enseña como sustituto de la razón, deja de ser una creencia y se convierte en un mecanismo de borrado humano. Si quieres que mensajes como este sigan llegando a más personas, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana, ya que esto ayuda a que este tipo de contenido no sea engullido por el algoritmo. Uno de los pilares más persistentes de las creencias religiosas absurdas es la idea de que cuestionar es peligroso. No solo se desalienta, sino que se condena moralmente.
Desde pequeños, muchas personas aprenden que pensar por sí mismas es señal de arrogancia, que dudar es rebeldía y que pedir pruebas es un insulto. Este condicionamiento convierte la ignorancia en virtud y la sumisión en mérito. Cuanto menos sabes, más digno te vuelves. Cuanto menos preguntas, más iluminado pareces. Es una inversión completa de los valores que sustentan el avance humano. Esto crea una cultura en la que el silencio se considera sabiduría. Las personas aprenden a reprimir sus inquietudes, a tragarse sus dudas, a evitar comparaciones entre creencias y realidad. El miedo a decepcionar a las figuras de autoridad religiosa moldea identidades enteras. La fe no se practica, se vigila. No hay espacio para la búsqueda auténtica, solo hay conformidad. Y la conformidad no es espiritualidad, es dependencia emocional disfrazada de devoción. Esta estructura no solo impide la evolución intelectual, sino que sofoca el desarrollo emocional. Las personas crecen sin confianza para tomar sus propias decisiones, sin autonomía moral y con culpa crónica por el simple hecho de pensar. Y cuando alguien finalmente se libera de esta estructura, no se siente triunfante, sino culpable, como si la independencia fuera una traición. Cuestionar el mundo se convierte en un conflicto interno constante entre la razón y el condicionamiento. Y es por eso que tanta gente vive atrapada en creencias que ya no tienen sentido. No porque crean en ellas, sino porque temen lo que sucederá si dejan de creer. La fe no se convierte en una elección, se convierte en un muro. Si hay una salida, está al otro lado, y pocos tienen el valor de cruzarla. La gran pregunta no es por qué tanta gente cree, sino por qué tanta gente tiene miedo de dejar de creer. Además del impacto emocional y moral, las creencias religiosas absurdas sostienen ciclos de exclusión social. Las personas son alejadas de sus familias, expulsadas de sus comunidades, difamadas o aisladas simplemente por abandonar una creencia o no adherirse al mismo ritual. La lealtad espiritual se convierte en criterio de pertenencia. La devoción ya no tiene que ver con la conexión con lo sagrado, sino con no ser excluido. Cuando la aceptación social depende de la fe deja de ser una experiencia personal y se convierte en moneda de cambio para la supervivencia. Esto hace que la creencia tenga menos que ver con la convicción y más con la identidad colectiva. Pertenecer se vuelve más importante que comprender. Las personas permanecen en las religiones no porque estén de acuerdo, sino porque temen perder los lazos familiares, el apoyo financiero, el círculo social o el sentido de propósito. La creencia deja de ser teología y se convierte en un contrato emocional. Quien intenta salir no solo se enfrenta a un debate, sino a la expulsión. Este mecanismo explica por qué las creencias absurdas sobreviven incluso cuando contradicen la evidencia y la ética. La religión no necesita demostrar nada, solo necesita convencer a las personas de que abandonar la fe es perder el mundo. Cuando los lazos sociales se construyen sobre la creencia, la duda se convierte en sinónimo de soledad, y el miedo a la soledad es una de las herramientas psicológicas más poderosas que se han utilizado para mantener las estructuras de poder. Lo más trágico es que esta estructura convierte a los seres humanos en fieles por necesidad, no por elección. La religión deja de responder preguntas existenciales y pasa a exigir el sacrificio de la identidad. Para muchos, liberarse de la creencia no es solo abandonar una idea, es reconstruir la vida desde cero. Y esto nos lleva a un punto crucial, tal vez el mayor obstáculo para abandonar creencias religiosas absurdas no sea la falta de pruebas, sino el costo emocional de ver el mundo sin ellas. En el centro de todo esto hay una creencia aún más peligrosa que los dogmas específicos, la idea de que la religión es necesaria para que exista el significado. Las personas crecen escuchando que, sin fe, la vida es vacía, que la moralidad se derrumba, que la existencia
se vuelve sin sentido. Esta narrativa crea una profunda dependencia emocional, lo que hace que muchos teman abandonar sus creencias, incluso cuando ya no creen en ellas racionalmente. El miedo no es perder a Dios, es perder el sentido de la existencia. Y ese miedo se alimenta de construcciones doctrinales que prometen destino, misión, destino después de la muerte y narrativas cósmicas prefabricadas. La religión no solo ofrece respuestas, ofrece un argumento. Le da a cada individuo un papel, un villano, un origen y un final. Es una estructura narrativa tan completa que abandonar la creencia significa reescribir la propia historia. Y no todo el mundo está preparado para vivir sin un guión. Por eso, muchas personas prefieren vivir bajo expectativas espirituales que crear sus propios objetivos. La búsqueda de un propósito personal exige esfuerzo, responsabilidad y reflexión, mientras que la creencia delega el propósito y permite que el individuo se limite a seguir instrucciones. Pero los propósitos heredados no son propósitos vividos, son solo tramas recicladas, impuestas como verdades universales cuando podrían ser solo metáforas. Esta dependencia existencial convierte las creencias absurdas en pilares psicológicos. No importa si la doctrina contradice las evidencias o causa sufrimiento, cumple una función emocional. Y mientras las creencias sean herramientas de significado listo para usar, no necesitan ser verdaderas, solo cómodas. La verdadera cuestión no es si existe un propósito fuera de la religión, sino si finalmente estamos preparados para crearlo sin pedir permiso. Al final, lo que hace que estas creencias absurdas persistan no es su fuerza, sino nuestra renuncia a la reflexión. Cuando las ideas se protegen de la crítica, cuando las tradiciones se anteponen a la verdad, cuando el miedo vale más que la evidencia, la irracionalidad se convierte en la norma. Las creencias religiosas sobreviven no porque resistan el escrutinio, sino porque a menudo nunca se someten a él. Se heredan, no se eligen, se defienden, no se examinan, pero eso no significa que la única alternativa sea vivir sin espiritualidad. Solo significa que las creencias, cualquier creencia, deben justificar su espacio en el mundo real. Si una idea moldea las leyes, la vida, la muerte, el cuerpo, la política y la moralidad, debe ser cuestionada con el mismo rigor que cualquier otra estructura de poder. El respeto no es una garantía automática, es una consecuencia del mérito, y lo que no soporta las preguntas no merece ser puesto por encima de ellas. El cambio no comienza destruyendo la religión, sino devolviendo al individuo el derecho a pensar. Comienza cuando los niños aprenden ciencia antes que doctrina, cuando la moralidad se enseña basándose en la empatía, no en el miedo, cuando la cultura y la espiritualidad pueden existir sin dogmas obligatorios. Cuando la verdad deja de ser monopolio de las instituciones y se convierte en un proceso colectivo de investigación. Quizás el desafío de nuestra era no sea demostrar que las creencias religiosas son erróneas, sino demostrar que el pensamiento crítico no es una amenaza, sino libertad, y que la libertad intelectual no debe conquistarse a costa de la coacción espiritual, sino del valor de abandonar la comodidad de lo desconocido y caminar hacia lo incierto con lucidez. Si algo merece ser sagrado, no es la creencia, sino la capacidad humana de cuestionar.